Y pues vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hablar de diferenciación implícita. Se dice que una ecuación de la forma y igual a f de x define a y explícitamente como una función de x, porque la variable y aparece sola en un lado de la ecuación y no aparece en absoluto en el otro lado. Y hasta ahora, pues este es el tipo de ecuaciones que hemos venido manejando. Sin embargo, hay muchas situaciones en que esto no sucede. Por ejemplo, aquí tienen una ecuación. Ah, caray. Y por x más y más 1 igual a x. Aquí definitivamente pues no tenemos una expresión de la forma y del lado izquierdo y una función de x del lado derecho, ¿no? Aquí y aparece del lado izquierdo combinada con x y otras cosas. Entonces, aquí decimos que y está definida como función de x de manera implícita, ¿no? Porque en este ejemplo particular, pues es muy fácil realizar un despeje, ¿no? Aquí yo puedo factorizar del lado izquierdo. Ah, caray. Y por x más 1 igual a x. Ahora puedo pasar este 1 al otro lado. Entonces me va a quedar y por x más 1 es igual a x menos 1. Y finalmente puedo pasar el x más 1 que está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Entonces obtengo esta ecuación. Y aquí sí la y aparece sola del lado izquierdo. Entonces aquí sí y está expresada de manera explícita como función de x. ¿Sí? Entonces aquí es implícita, y acá abajo
y aparece como función de x de manera explícita. Pero son tan importantes las ecuaciones implícitas como las explícitas. Y necesitamos nosotros manejar las dos. Y cuando digo manejar, a lo que me refiero es, por ejemplo, a derivar. O sea, yo sé cómo, y ustedes también saben cómo derivar y que está escrita en forma explícita. Pero yo también quisiera saber si puedo derivar una ecuación implícita, ¿no? Porque no siempre puedo despejar a y de una ecuación, o por lo menos no fácilmente. Además, hay situaciones en las que una ecuación implícita como esta, porque aquí no tengo a y solita del lado izquierdo. Aquí dice del lado izquierdo y cuadrada menos 1 igual a x. Que si hago algunos pasos, como pasar el menos 1 al otro lado, y luego tomar la raíz cuadrada de x más 1, pues puedo tomar aquí la raíz positiva o puedo tomar la raíz negativa. Entonces, tengo dos casos. Por eso es que digo aquí que en algunas instancias y puede definir no solamente una función de x, sino varias. Y aquí lo vemos. Aquí, si me fijo en esta curva de arriba, esta es la raíz positiva de x más 1. Y si me fijo en la curva de abajo, eso corresponde a menos la raíz de x más 1. Entonces, efectivamente, en este caso, una ecuación implícita, como es esta, corresponde a dos, en este caso, ecuaciones explícitas.
Entonces también eso es algo que tendría yo que cuidar. Y como se explica aquí, esto puede ocurrir cuando la gráfica de la ecuación pues no pasa la prueba de la línea vertical. Aquí si trazo una vertical, pues cruzo dos veces. Entonces esta curva que está ahí, pues no es la gráfica de una función. Sí, lo mismo pasa si trazo otra recta vertical por acá. Cruzo dos veces. También acá. Sí. Bueno. Pero de todas formas, aunque esto que tengo aquí, esta curva, no es la gráfica de una función, es la gráfica de una ecuación. Sí, esto que tengo aquí sí es la gráfica de una ecuación. Y como ven, pues sí me interesa encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto de la gráfica, como el que está mostrado aquí. Ahí está mostrada la recta tangente a la curva y quiero encontrar su pendiente. Sí, entonces el problema de la pendiente nosotros lo sabemos resolver en el caso de que y es una función de x, como por ejemplo esta. Pero entonces la pregunta que nos surge es, ¿y qué podemos hacer cuando una función
se nos proporciona por medio de una ecuación y de manera implícita. Porque, por ejemplo, aquí, si seguimos el camino de despejar Y, está difícil, ¿no? Porque Y aparece aquí como Y cúbica, pero también Y aparece acá. Entonces, aquí el camino de despejar Y pues es muy cuestionable. Digo, a lo mejor con mucho esfuerzo lo podremos lograr, pero francamente se ve muy difícil despejar Y de ahí. Entonces tenemos que abandonar esta estrategia de despejar Y. Y lo que vamos a hacer es olvidarnos de la idea de despejar, y lo que vamos a hacer es derivar ambos lados de esta ecuación respecto a X. O sea, voy a derivar respecto al X el lado izquierdo, que es Y cúbica más 7Y, y voy a poner aquí del otro lado, voy a derivar respecto a X cúbica. Si aplico la derivada a ambos lados de la ecuación. Ahora, ojo, aquí se deriva respecto a X y tengo una expresión en la misma variable, en X. Entonces, esto es muy fácil, ¿no? Esto es 3X cuadrada. Mientras que en el lado izquierdo aparece la variable Y aquí, pero no coincide con la variable con respecto a la cual estoy derivando. Son distintas. Estoy derivando respecto a X y lo que tengo adentro del paréntesis es función de Y. Usa la variable Y. Entonces aquí lo volví a escribir. Y lo que hice fue señalar que la Y es una función de X. Por lo tanto, el Y cúbica lo puedo poner como f de X al cubo. El 7Y lo puedo poner como 7 veces f de X. Y ahora, como decíamos, voy a derivar ambos lados respecto a X. Entonces,
lado derecho me queda la derivada respecto a x de x cúbica, que ya la vimos, que es muy fácil, es 3x cuadrada. Y del lado izquierdo, pues tengo que derivar respecto a x el primer término, que es f de x al cubo, más la derivada del segundo término, la derivada de 7f de x. Y ahora sí tengo la misma variable acá y acá, cosa que no tenía yo antes. Y entonces yo sí sé cómo derivar cada uno de estos términos, porque simplemente uso la regla de la cadena. La derivada de f de x al cubo, pues es 3 veces f de x al cuadrado por la derivada de lo que está adentro. O sea, la derivada respecto a x de f de x. Y aquí, pues puedo sacar el 7, la constante 7 fuera, y me queda nada más la derivada de f de x respecto a x. Y pues luego factorizo, ¿no? O agrupo. Y tengo 3 veces f de x al cuadrado más 7 por la derivada de f de x respecto a x. Y eso es 3x cuadrada. Y entonces, si despejo la derivada de f, pues va a quedar 3x cuadrada entre 3f de x al cuadrado más 7. Y pues básicamente ya acabé. Porque acuérdense que esto es f de x es lo mismo que y. Y eso es lo que yo quería encontrar. Yo quería encontrar la derivada de y respecto a x. Y aquí en el lado derecho también puedo sustituir acá, en vez de f de x, puedo sustituir y me queda esto. Entonces aquí se resume lo que hicimos. Para empezar, caray. Para empezar, derivamos ambos lados de la ecuación respecto a x. Y luego agrupamos los términos en los que aparece dy en dx en el lado izquierdo y pasamos todo lo demás al lado derecho. Después factorizamos dy sobre dx y finalmente
despejamos dy en dx. A ver, déjenme regresar aquí. A ver. Y cuadrado más 7. O sea, aquí lo que llegamos fue a esta expresión, que nótese que aparece X, pero también aparece Y. Sí, aparecen tanto X como Y. A ver, acá. Si aplico la estrategia, primero déjenme escribir y igual a f de x. Entonces esta ecuación es f de x al cuadrado menos 1 igual a x. Si derivo los dos lados respecto a x, aquí tengo que usar la regla de la cadena. Entonces va a ser 2 veces f de x por la derivada de lo de adentro, que es df en dx. La derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. Aquí ya tengo agrupado todo como yo quiero. Entonces ya puedo despejar de la derivada de f respecto a x. Pues es 1 sobre 2f de x. Esto, acuérdense, esto es dy en dx. Y esto que tengo del lado derecho es 1 sobre 2y. Y listo, por ejemplo, veamos acá la siguiente. A ver, vamos a borrar todo.
Am, a ver, déjenme ver aquí, permítanme. Oh. El punto que tengo ahí. Estoy estimando nada más. Es el punto que tiene ordenada un medio, ¿no? Aquí está el eje Y y aquí está el eje X. Entonces, si Y es un medio, aquí me queda un medio al cuadrado menos 1 igual a X. Entonces me queda aquí un cuarto menos 1 igual a X. Entonces X es menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Y quería yo la pendiente, entonces habíamos dicho que esto era 1 sobre 2y y si tomo y igual a un medio, me va a quedar 1 sobre 2 y es un medio. Va a quedar 1 sobre 1, va a quedar 1. O sea, la pendiente de esta recta de acá es positiva y es más 1. A ver, antes de borrar esto, si yo hubiera tomado este otro punto de acá abajo, pues lo único que cambiaría aquí es que sus coordenadas serían menos 3 cuartos menos un medio. Entonces, al encontrar la pendiente, pues aquí tengo que tomar y igual a menos un medio. Entonces va a quedar así, menos 1. Y si la pendiente de esta recta es negativa y es menos 1.
A ver, vamos a ver otro ejemplo. Déjenme ver nada más. Cúbica más y cuadrada menos 5y, sí. Y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. Que a ver. Bueno. Si lo primero que hago es escribir y igual a f de x, entonces aquí me queda f de x al cubo más f de x al cuadrado menos 5f de x menos x cuadrada igual a menos 4. Y ahora derivo, y recuerden que aquí tengo que usar regla de la cadena, entonces aquí va a quedar 3f de x al cuadrado por la derivada de f respecto a x más 2 veces f de x, regla de la cadena, df de x. Y luego menos 5 df de x menos 2x igual a 0. Ahora agrupo, factorizo, entonces aquí es 3f de x al cuadrado más 2f de x menos 5 por df en dx, y esto es 2x. Y ya puedo despejar a df en dx, ¿no? df en dx es 2x sobre 3f de x al cuadrado más 2f de x y menos 5. Y si regreso a la variable y, estos 2x sobre 3y cuadrada más 2y menos 5. Y esa es la derivada de esta función, que también prácticamente es imposible o muy difícil
despejar a y de aquí. Sin embargo, encontrar su derivada, pues es relativamente sencillo. Y aquí déjenme mostrar, a ver. Déjenme mostrarles cómo se ve esto. No sé por qué no se mueve. Bueno, hoy ya se me movió. Bueno, aquí ven la función que trabajamos, y cúbica más y cuadrada menos 5y menos x cuadrada igual a menos 4. Y aquí hice una gráfica de esta ecuación para que se den cuenta de que pues no se trata de la gráfica de una función, porque no pasa esto la prueba de la regla de la recta vertical. Si yo trazo aquí rectas verticales, pues voy a cruzar 3 veces. En muchos lados voy a cruzar 3 veces. Bueno, aquí en medio nada más una. Aquí a la derecha también nada más una. Pero aquí en muchos lados voy a cruzar 3 veces. Y sí, como dice aquí, por ejemplo, me interesa encontrar la pendiente en estos puntos. Sí, el 2, 0 es este punto que está aquí. El 1 menos 3 es este que está acá abajo. X igual a 0 es este. Y el 1, 1 es este. A ver. Sí, si yo quiero x igual a 2, y igual a 0, me queda 2 por 2, 4. Y abajo, como y es 0, pues me queda menos 5. Entonces me queda menos 4 quintos, la pendiente. Si yo quiero el punto 1 menos 3, pues va a quedar dy en dx
Arriba va a quedar 2. Y si y es menos 3, queda menos 3 al cuadrado por 3 es 27. Menos 6 menos 5. 27 menos 11, 16. Un octavo. Si tomo x igual a 0, pues tendría yo que decirles cuánto vale y. Pero pues realmente no hace falta. Además de que no es fácil encontrar y. Porque si yo aquí en esta ecuación que está al principio tomo x igual a 0, tengo que resolver la ecuación y cúbica más y cuadrada menos 5y igual a menos 4. Y esto está muy complicado de resolverse. Prácticamente habría que resolverlo numéricamente. Pero no lo necesito porque es algún número. Voy a poner acá abajo algún. Y no es 0. No es 0. Y igual a 0 no cumple esto. Porque quedaría 0 del lado izquierdo y menos 4 del lado derecho. Y arriba queda 0. Pues queda que la derivada es 0. Y finalmente el otro punto era el 1, 1. Bueno, para el punto 1, 1, abajo queda 3 más 2 menos 5. Entonces queda 2 sobre 0. Lo que quiere decir es pues, que esta pendiente no existe y lo que pasa es que tengo una recta tangente vertical. Ahora, la ecuación que se me da pues puede ser tan sencilla o tan complicada. Por ejemplo, puede involucrar a la función exponencial. Entonces voy a derivar directamente esta ecuación respecto a x tomando en cuenta todas las reglas que conozco para derivar
y siempre teniendo claro que tengo que usar la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un producto. Entonces, la derivada de este producto es el primero por la derivada respecto a x del segundo. Pero la derivada respecto a x del segundo, tengo que usar la regla de la cadena. Entonces va a ser la derivada respecto a y de la exponencial, es la exponencial por la derivada de y respecto a x, más, ahora es el segundo por la derivada del primero, es 1. La derivada de menos 10x es menos 10. Y la derivada de 3y pues es 3 dy en dx. Y esto es igual a 0. Ahora agrupo. Cuando agrupo, pongo x a la y más 3 por dy en dx. Y del otro lado, lo que no involucra dy en dx, entonces va a ser 10 menos e a la y. Y ahora, nada más tengo que dividir entre este, ¿no? O sea, dy en dx es 10 menos e a la y sobre x e a la y más 3. Si tengo, por ejemplo, ahora una ecuación en donde aparece el logaritmo natural, pues derivo. La derivada de x cuadrada es 2x. Aquí derivo esto primero respecto a y. Es 1 sobre y. Y luego multiplico por dy en dx. Aquí el y cuadrada también primero lo derivo respecto a y, 2y, y luego multiplico por dy en dx. La derivada de 10 pues es 0. Agrupo, nos va a quedar 2y menos 3 sobre y, dy en dx es igual a menos 2x. Y entonces dy en dx es menos 2x sobre 2y menos 3 sobre y.
Bueno, voy a detener la grabación.